Amados amigos, este día lo hizo Jehová y estamos alegres. Un día más en este subprograma Diseñadas para Conquistar, aquí en las instalaciones de Cristo TV, bendiciendo a nuestros amados pastores Luis Rodríguez y Xiomita de Rodríguez, quienes nos dan la oportunidad, primero Dios, de poder compartir también este hermoso y extraordinario tiempo, siempre con la bendición de Jehová que enriquece y que no añade tristeza. ¿Y cuál es la bendición de Jehová que enriquece? Son aquellas mujeres guerreras valientes que Dios cada semana dice: aquí te voy a enviar dos, aquí voy a mandar dos potencias, acá voy a mandar dos reinas, dos princesas. Así es como Dios nos regala la oportunidad y nos bendice con nuestras amadas pastoras, mujeres hermosas, procesadas, formadas y listas para decir: aquí estoy, aquí estoy. Y una de ellas es nuestra amada pastora Vanesita, quien me da mucho gusto poder tenerla una vez más. Pastora, bienvenida. Gracias por la invitación. Dios es bueno y su misericordia es grande. Bueno, en este tiempo seguiremos compartiendo. Dios va a seguir levantando mujeres guerreras, esforzadas, valientes, que arrebatan la bendición. Amén. Venimos de Centro Cristiano Pentecostés Elizama. Dios me lo bendiga. Así es, y también tenemos una hermosa mujer aquí que está compartiendo, nuestra querida Kelly Alba de Jarrín. Bendiciones, amada pastora, bienvenida y gracias. Qué privilegio estar nuevamente aquí. Ya estuve hace un tiempo atrás también en este canal hermoso de Cristo TV. Muy agradecida con el Padre primero y también con ustedes. Gracias por la invitación. Así es, queridos amigos, pues Dios siempre hace cosas buenas. Dice que en Él sus pensamientos son de bien y no de mal. Por eso nos da la oportunidad de poder compartir con ustedes y poder traer un mensaje desde su corazón, a través de su Espíritu Santo. Esa experiencia que tenemos cada semana nosotras de poder, mientras disertamos, mientras meditamos, mientras estudiamos, mientras reflexionamos, el Señor está ahí quebrando, afinando, afilando, tallando, pero nos dice: ya, ahora sí es el momento de poder compartir. Y cómo no hacerlo con mucho amor si nuestro Padre Dios siempre nos da el valor que tenemos. Vamos a un pequeño corte y regresamos con este hermoso tema que tenemos para compartir. Este es Cristo TV, un canal que nació en el corazón de Dios. Contamos con diversos programas como Porque te mereces un espacio donde siempre encuentres ánimo, entretenimiento, alegría y buena compañía. porque nos gusta estar ¡Siempre contigo! Detrás de cada orador hay una historia. Sintoniza Adorando. Tiempo profético es un espacio donde el cielo habla y la fe se activa. Porque cuando Dios interviene, ninguna cadena permanece. Esto es Rompiendo Cadenas. Perdonar es ser libre, olvidar el pasado y reconstruir corazones. Bitácora del perdón. Cumplimiento profético, alivio y respiración ha llegado a ti, mujer. Eres diseñada para conquistar. Porque el diseño de Dios es la familia. Esto es Restaurando Matrimonios. ¿Quieres conocer más de la Biblia? Sintoniza Embajadores del Reino. Un programa que edifica a la familia es Despertar Familiar. Hola queridos amigos, bienvenidos a Mundo King. Estamos aquí en un nuevo programa, pero escucho mucho ruido. ¿Qué es eso? ¿Quién está en la puerta misteriosa? Hola amiguitos, soy Moisés y estaré acompañándolos en nuevos programas de Mundo Kicks para aprender un poco más de la Biblia. Pero adivinen, no vine solo, vine acompañado de un amigo. Hola amiguitos, soy David y estaré acompañándolos en todos los programas de Mundo Kicks a partir de ahora para que vengan a concursar y ganar muchos premios más. No se olviden, Mundo Kicks por la señal de Cristo TV. Y todo este equipo conformamos ¡Cristo TV! Amigos, hoy tenemos este perfil de cinco mujeres que hacen parte de esta narrativa que compartimos. Vamos a hablar del ejemplo de valentía y de fe. Vamos a hablar de mujeres firmes, de mujeres que arrebataron su bendición, mujeres que marcaron un principio, un nuevo camino en medio de un tiempo tan difícil como lo era en el libro de Números, capítulo 27. Y estamos hablando de las hijas que demuestran a través de Zelofat su petición. Mi amada pastora.
Dios le bendiga. Estamos en Números 27. La palabra de Dios la vamos a leer honrando al Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y se vinieron las hijas de Zelofejat, hijo de Jefer, hijo de Galat, hijo de Maquir, hijo de Manases, de las familias de Manases, hijo de José. Los nombres de las cuales eran Mala, Noa, Ogla, Milca y Tirsa. Y se presentaron delante de Moisés y delante del sacerdote Eliezer y delante de los príncipes y de toda la congregación a la puerta del tabernáculo de la reunión, y dijeron: nuestro padre murió en el desierto y él no estuvo en compañía de los que se juntaron en Jehová, contra Jehová. Amén. Estas 5 mujeres marcaron en esos tiempos la heredad. Estaban ellas defendiendo su heredad, defendiendo su linaje, defendiendo su herencia. 5 mujeres determinadas que no iba a acabar su historia ahí, porque en esos tiempos solo los varones heredaban. Entonces ellas no tenían derechos, pero los cuales Dios le permitió a ellas acercarse ante Moisés y decirle acerca de la situación, acerca de que ellas necesitaban su heredad, necesitaban su herencia, y Moisés supo escucharlas. Ajá. Así es, hablamos de estas 5 mujeres muy valientes. Me impacta mucho la historia de las hijas de Zelofejat. Me habla de pureza también, de amor, que ellos aferraron a lo que estaban clamando. Podemos hablar que estas 5 mujeres, el 5 representa gracia. La gracia de Dios estuvo ya actuando en ese tiempo. Estas mujeres se presentaron ante Moisés, ante los príncipes, ante toda la congregación. Dice la palabra de Dios que se presentaron. Eso me habla de orden. Estas mujeres no se presentaron quejándose o murmurando por lo que estaba aconteciendo. Sabemos que la heredad solamente eran para los hijos, porque se iba a perder, porque ya el papá murió, se iba a perder esa heredad. Pero nos impacta tanto la palabra de Dios porque éstas se levantaron a creer lo que iban a recibir. Entonces nos impacta hablar de estas 5 mujeres. Debemos ser de esa misma manera nosotros, la iglesia, no quedarnos con los brazos abiertos o cerrados, no quedarnos allí estáticas, sino que poder clamar por lo que un día anhelamos en nuestros corazones. Y este es un testimonio poderoso, amado pueblo, porque estamos viendo que solo los hombres heredaban y que había el consejo, que estaba ahí el concilio, bueno, estaban todos los grandes desglosando, viendo, administrando, juzgando, y ahí es donde aparecen estas mujeres. ¿Cómo no poder agradecer a Dios cuando Dios se inclina y ve el valor y el amor y nos mira con misericordia, también con la gracia que ha derramado, con esa manifestación hermosa como Padre, porque estas mujeres representan la gracia abierta, el camino que se abre, la oportunidad que se da, el valor que se le da a la mujer, comenzando en un momento importante. Cuando el pueblo de Israel estaba caminando, andaba en el desierto, habían pasado muchos procesos. Sin embargo, vemos que ahí en esa descendencia, en esa genealogía, solo habían mujeres. Es donde ellas pues reclaman, hablan. Qué bonito es saber que Dios está mirando el corazón de nosotros y Él es justo. Él es justo. Y Él hace justicia, pero tener la manera correcta, tanto para presentarse con respeto y con amor, porque ellas llegaron a un acuerdo entre ellas, y fue la sabiduría, el temor, el amor, el valor, la paz, que llevó a que Dios se inclinara a través de Moisés. Pero mientras narramos esta historia y mientras vemos el relato que da Moisés, al escucharlas, al atender su solicitud, dice que Moisés no da una respuesta rápida, sino que él va a consultar al Señor, porque hay momentos y casos donde nosotros no sabemos qué responder o qué decir. Nos encontramos en casos, en momentos importantes donde depende una generación, depende una decisión, un ministerio, una iglesia, depende una familia, un hogar, un matrimonio, una vida, una alma. Cosas que nosotros no esperamos o que no sabemos cómo actuar o cómo accionar, aún como pastores.
Hay momentos donde no sabemos, vienen a nosotros, vienen a juzgarnos como compartíamos en el programa anterior cuando hablábamos sobre Salomón y la decisión que tuvo que tomar con estas dos mujeres. Pero acá vemos a un Moisés, es el Moisés que batalló y llega entra al trono de Dios a decir, Señor, ¿qué hago? ¿Cómo hago? Porque este es el primer caso que se ve en la historia de pastoras. Claro, el primer caso, y realmente Moisés actuó con mucha sabiduría. Fue primeramente a Dios a pedirle qué situación estaba viviendo y qué era lo mejor acordado y lo maravilloso que el Señor respalda. Y dice, bien dicen. Miren, Dios es un Dios justo, que hace justicia a sus hijos. Entonces hizo justicia ante estas 5 mujeres determinadas a no perder su linaje. Entonces le dice, bien dicen, mejor encontrarse así con el favor de Dios. A veces no importa lo que la gente diga, opine. Hay momentos que pasamos que decimos, bueno, no importa lo que la gente, pero si el favor de Dios está con nosotros, el respaldo de Dios está con nosotros, sobre todo en todas las cosas que hagamos ministeriales en nuestra familia, caminamos bajo su cobertura, caminamos bajo su bendición y caminamos bajo cielos abiertos, amén. Y eso demuestra el favor de Dios, eso demuestra que somos hijas del Rey, que mientras nosotros creemos, obedecemos, nos movemos en fe, así mismo Dios se mueve a favor de nosotras. Así que hay mujeres, necesitamos mujeres que se siguen levantando, mujeres determinantes a creer, a obedecer y accionar sobre todo, porque estas mujeres accionaron y movieron aún la mano de Dios en esos tiempos difíciles. Así es, la Biblia nos impacta porque no solamente eso produjo algo bueno para estas 5 mujeres, sino que también para el pueblo de Israel. Si nosotros estudiamos este capítulo, el número 27, nos damos cuenta en los últimos versículos que también hubo favor y gracia para todo el pueblo de Israel. Aquellos que fallecían, que sus nombres iban a ser enterrados, ya no iban a tener esa heredad, también lo obtuvo el pueblo de Israel. Entonces, ¿cómo conmocionó la acción de estas mujeres? Estas 5 mujeres no solamente abrogaron por su causa, sino que se extendió a todo el pueblo de Israel. Cuando una persona moría, ya no solamente heredaba el hijo, sino que también ya las hijas. Entonces como que hubo un rompimiento de lo que estaba pasando en el pueblo de Israel en esos tiempos. Había ciertamente una cultura y se rompió la cultura. De la misma manera nosotros como iglesia necesitamos clamar como hijos, necesitamos tener esa identidad de hijos o hijas en este caso, saber que tenemos una identidad clara en Dios y que nosotros clamamos con todo el corazón, el Señor va a hablarnos. Amén. El Señor va a comenzar a respondernos. El Señor va a comenzar a actuar a nuestro favor. El Señor va a comenzar a mover su mano poderosa. Dice la palabra de Dios que somos coherederos del reino de los cielos. Entonces, siendo nosotros hijos, tenemos que reconocer en estos tiempos, en la antigüedad, sabemos que estaba el pueblo de Israel, el pueblo escogido, el real sacerdocio, el especial tesoro, el linaje escogido del Señor. Un pueblo que estaba clamando, un pueblo que también se quejaba, un pueblo que también estaba murmurando de donde ellos estaban. Por eso que el papá de estas 5 mujeres murieron, fue una generación mayor que no alcanzó a entrar a la tierra prometida, pero de los 20 años hacia abajo entró una generación nueva, una generación que quiso realmente obedecer al mandato del Señor, que quiso realmente oír la palabra de Dios. Entonces cuando nosotros obedecemos la voz, los mandatos de Dios, tenemos bendiciones, como nos habla en Deuteronomio 28. Nos habla de todas las bendiciones que nosotros adquirimos, que nosotros heredamos a causa de obedecerle con todo nuestro corazón. Entonces, estas 5 mujeres nos impactan, estas 5 mujeres nos enseñan muchísimo. Hoy estamos también 3 mujeres aquí y pues el 3 representa también resurrección. Creemos que en esta mañana va a comenzar a resucitar todo lo que está muerto, todo lo que está obstaculizado, todo lo que aparentemente está con candados. Creemos que se van a comenzar a abrir en el nombre de Jesús, porque la gracia de Dios está sobre nosotros. Cristo murió en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros y Él es aquel que nos ha dado esa autoridad para estar sentados en sillas de autoridad. Aleluya, amén. Esto es lo que Dios nos muestra a través del ejemplo y la valentía
y la fe de estas mujeres, porque vamos a remontarnos a esa historia, o quizás recrear este tiempo que nosotros vivimos, donde una mujer pues tiene que ser valiente y fuerte para poder predicar la palabra, para levantarse en el ministerio y para servir. Es importante saber que esta cultura no había tenido una experiencia, y hay cosas que son nuevas para nosotros. Hay cosas que son nuevas porque la herencia la tenían los varones, pero vienen mujeres y se ponen y dicen, bueno, es que no hay hombre que herede y no podemos permitir que se pierda, que lo que nuestros padres trabajaron no lo podamos tener nosotros, que podamos también recibir. O sea, se perdía todo. Y cuando estas mujeres llegan a reclamar ese derecho, vienen a enseñarle al pueblo. Nosotros somos capaces con nuestras acciones, con nuestras decisiones, con nuestras palabras, con nuestro testimonio a otras personas. No fueron rebeldes, no fueron a tirar piedra, no fueron a hacer silicio, no fueron a hacer bulla. No. Ellas fueron y se presentaron con valentía, enfrentaron, hablaron con Moisés. Y Dios observó todo eso, porque desde el corazón mismo ya estaba el amor, el respeto, el principio. Poder decir, bueno, yo tengo una solicitud. Por eso yo veo que Dios se inclina a ellos, y en la sabiduría que derrama sobre aquellos hombres que lideraban, pues ahí aquel sacerdocio, Dios comienza a darle favor si no está el hombre y no tiene esposo, que el tío, que la prima, que la familia, pero que le hereden. Ahora, en medio de esta gracia y esta bendición que Dios nos da a nosotras, como se las dieron a ella, pues también hubo algo a que regirse y cumplir. Pues no se podía hacer alianzas. Tenían que escoger a alguien de los mismos linajes, de las mismas descendencias. Y es ahí donde Dios nos enseña a nosotros que aun cuando nos ha dado gracia, nosotros no podemos manejarla como queremos. Nosotros no podemos decir, no es que Dios me dijo a mí, Dios me hizo a mí. No, estamos bajo sujeción para autoridades. Estamos bajo sujeción del Espíritu Santo, del Señor. Sin Él, sin su guía, sin su gracia, no pudiéramos estar aquí, no pudiéramos compartir. Pero sin embargo Dios dijo, no, para este día y esta hora yo pondré a Rosaura, a Vanessa, pondré también a Kelly, y compartirán un mensaje hermoso. Pero si nosotros, el Espíritu Santo no nos da la guía, ¿cómo podríamos venir a estar? Si nos hiciéramos independientes, podríamos abortar o perder. No podemos golpear, no podemos estropear, no podemos dañar, aun cuando nosotros sintamos que necesitamos, que es algo que nos corresponde, que es algo que nos pertenece. Pastora. Amén. Aquellas cosas que nos pertenecen, aquellas cosas que Dios nos ha entregado, aquellas cosas que aún nuestros hijos, estaba visualizando algo sobre cómo es una madre puede marcar una descendencia como un padre también. Entonces ese linaje de nuestros hijos, quizás nosotros venimos bajo maldiciones generacionales, pero si nosotros le creemos al Señor, decidimos caminar en fe y Dios se glorifica, quizás nosotros ya podemos partir, pero dice que hasta la tercera y cuarta generación alcanzan esa misericordia que decía la pastora. Entonces nosotros lo que ahora estamos peleando, el día de mañana Dios se está glorificando en nuestra familia, en nuestros hijos, en nuestros nietos, en nuestros bisnietos. Ellos marcarán las promesas de Dios. Dice la palabra de Dios, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Hay una palabra. No, cuando nosotros le creemos al Señor, no solo la palabra en nosotros, sino en nuestras generaciones, en que Dios va a seguir haciendo la obra en ellos. Ellos seguirán siendo ese linaje escogido, esa tierra santa, ese especial tesoro, sacerdotes y ministros. Nosotros, la madre, clamamos para que nuestra descendencia, ver las promesas de Dios, los atamos. Muchos de nosotros, yo los ato para Cristo, yo los ato mi descendencia, para que, yo le he dicho, mi
Mis hijos son hijos de altar. Mis hijos son hijos para servirte. No son para el mundo, son para ti, Señor. Entonces nosotros arrebatamos. Ese linaje sigue siendo en nuestros hijos, nietos y bisnietos. Mientras nosotros accionamos, Dios se glorifica. Mientras Dios dice que la palabra, claman los justos y Jehová los oye. Ellas estaban pidiendo justicia, oyó Jehová y respondió. Asimismo nosotros, Dios responde a los clamores de una madre. Dios responde a los clamores de sus hijos, aquellos que le creen, aquellos que confían en el Señor. No seremos avergonzados. Amén. Así es, la palabra también nos habla en Génesis acerca de la promesa de Dios que nuestros hijos heredarán las puertas de sus enemigos. Entonces es una promesa muy grande para nuestras generaciones, tanto físicas como espirituales, que ellos alcanzarán lo que un día el Señor habló a nosotros. Nosotros conocemos la historia de la palabra del Señor, cómo Dios habló a Abraham, cómo Dios habló a las generaciones y se fue cumpliendo. Y también podemos ver a un Jacob cómo bendijo y profetizó sobre las 12 tribus. Entonces, como nosotros, reales sacerdocios, necesitamos bendecir a nuestras generaciones, necesitamos profetizar, necesitamos declarar la palabra de Dios para que cuando el enemigo quiera interponerse, ya la palabra esté actuando, ya la palabra de Dios esté por delante. Nosotros sabemos que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino con el mundo espiritual, pero más poderoso el que está con nosotros que el que está en el mundo. Así que nuestros hijos son esas puntas de lanzas que van delante. Lo que nosotros un día no podemos alcanzar, ellos lo van a alcanzar. Ellos van a llegar muy lejos, tanto físicos como espirituales. Anhelamos ver una generación de niños que le adoren, que le sirven al Señor, una generación de jóvenes de la misma manera, que se levanten apasionados por el Espíritu Santo, que sean esa generación lleno del Espíritu Santo, que se consagren como un nazareo, que puedan constantemente depender del Espíritu Santo. Entonces anhelamos que ese linaje que en estos tiempos nosotros estamos preparando, tanto como espiritualmente y físico, por su gracia y misericordia y guiados por Él, necesitamos que se levanten con estas actitudes, con estas aptitudes, llenos del Espíritu Santo, con estas lindas características, llenos de su palabra, que sean ese testimonio, esos Timoteos de ejemplo, en palabra, en consejo, en cordura, en amor. Entonces, pero depende mucho también de los padres, depende mucho también de las madres, depende mucho de la crianza de casa, depende de mucho si en casa nosotros le enseñamos a estudiar la palabra, a orar. Siempre van a ver el ejemplo nuestro. Si nosotros oramos, ellos van a ver que oran. Si nosotros en todo tiempo estamos buscando, ellos van a aprender. Creo que del ejemplo ellos aprenden. Entonces estamos ante una generación que está dependiendo, sí, del Señor, pero también de los padres. Y el padre tiene que ser ese motor de inspiración para guiarlos hacia el Señor. Amén. Aleluya. Sí. También a veces dice que cada lágrima con regocijo segaremos. El regocijo está en nuestros hijos, en nuestra familia, en nuestra descendencia. Seamos como estas 5 mujeres, hijas de Zelofejad, entonces, que fueron y pidieron el favor de Dios, pidieron que se le haga justicia, pero pidieron también de una forma pacífica. No fueron rebeldes, fueron sumisas. Entonces dice la palabra de Dios que solo los pacificadores verán a Dios. Entonces, con ser pacificadoras, con ser sabias, Dios nos va a dar la victoria, pidiéndole al Señor que nos revele aún las situaciones que pasamos, cómo tenemos que accionar. Entonces Él nos lo va a revelar y va a ser la estrategia más fuerte y exhibido el poder y la victoria de nuestro Padre Celestial. Amén. Y acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para poner en práctica esto que yo te prescribo hoy, y no te mueves ni a derecha ni a izquierda, sino que vas y la estableces en la tabla de tu corazón. Vendrán sobre ti estas bendiciones y te alcanzarán hasta tu 3ª y 4ª generación de los que me aman. De los que me aman. Estas mujeres tenían sembrado esos principios. Y por eso pudieron accionar sobre un pueblo, sobre una nación, un cambio. Prácticamente una libertad a través de esas leyes que estaban establecidas.
pero ellas le dieron un giro a esto. ¿Qué importancia es lo que nosotros podemos dar y marcar precedentes en medio de cada situación? Pero ¿cómo poder seguir la línea cuando tenemos establecido en el corazón nuestro amor por Dios? Y atender lo que el Señor habla a través de su Espíritu a nosotros, o la guía que Dios nos da a través de aquellos ancianos, líderes, sacerdotes, esposos, a través de su Espíritu Santo. La sabiduría es el temor a Jehová, el principio de la sabiduría. Después Moisés le dice, pero cuando ustedes busquen esposo, busquen entre los que están aquí. Las alianzas, marcar ese legado y caminar bajo la obediencia es algo que no es fácil. Si lo llevamos a este tiempo, imagínense en el tiempo donde ellas podrían haber sido desechadas, sacadas, golpeadas, apedreadas, rechazadas. Pero cómo Dios se manifiesta, cómo Dios impacta en la ley, cómo la gracia arrebata y arremete con fuerza y firmeza y dice, yo también estoy aquí, estas también son mis hijas. También tengo para ellas, como lo dice hoy en día a través de cada mujer que comparte y que predica y que ministra la gracia. Mujeres que saben que tienen un propósito y que donde quiera que van saben que si yo voy a dar una palabra aquí es porque hay algo que dar, hay algo que establecer, hay algo que implantar, hay algo que arrancar, hay algo que transformar. Cuando nosotros entendemos que es en su voluntad, que es en la obediencia, que es en el temor, que es con la paz. Porque para pacificadores Dios nos nombra y nos llama. Somos portadores de paz donde quiera que vamos. Estas mujeres no decían, es que es mi derecho, que yo debo, que yo tengo, que yo soy... No, que yo soy hija. No. Ellas fueron sabias, temerosas. No se saltaron el orden, ellas fueron a donde Moisés. Y Moisés no hizo lo que le dio la gana. Porque él podía decir, no, así dice esto y así está y aquí está y aquí está. Cerrados a la gracia. Tanta gente cerrada a la gracia. Abortando propósitos, dañando, interrumpiendo, destruyendo. Sin embargo, en ese tiempo del libro de Números que estamos diciendo la ley, la gracia estaba ahí. El favor estaba ahí. Dios llenando de bondad y marcando esa herencia, esa heredad que les correspondía a ellas. Y ellas, con un corazón sencillo y sincero, diciendo que necesitaban recibir lo que les correspondía. ¿Cómo nosotros recibimos lo que Dios nos da, aún en medio de leyes y argumentos? Si no es cuando vamos con amor y temor al trono de la gracia, pastoras. Amén. 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 Yo algo que pude ver, visualizar también, que Zelofejad tiene que verle implantado a sus hijas el amor a Dios, al amor a las personas que estaban, sobre todo Moisés, dirigiendo, que Dios lo había puesto. Entonces también el amor es el que prevalece, el amor es el que le ayudó a ellas a seguir creyendo, a seguir confiando. Y ese amor también tiene que seguir implantado en cada una de nuestras generaciones, a nuestros hijos que amen a Dios. Que amen a Dios sobre todas las cosas, que lo pongan en primer lugar. Esa es la herencia que se está formando en nuestros hijos y se seguirá formando. Exactamente. Podemos hablar acerca también del amor, de respeto. Su padre le enseñó mucho respeto y honra a los ministros de Dios, a las autoridades que Dios delegó en esos tiempos. Y pues en estos tiempos también necesitamos seguir aquellas instrucciones, tener ese fruto del Espíritu, ese amor, esa bondad, esa mansedumbre. Necesitamos nosotros cultivar aquellas cosas. Mire que había honra hacia los hombres de Dios en esos tiempos.
leemos la palabra de Dios, estaba Moisés, estaba el sacerdote Eliezer, estaban todos los príncipes y estaba toda la congregación, estaba todo el liderazgo masculino de ese momento, pero ellos fueron decididas, unidas. Cuando estaba leyendo y me habla del número 5, podía meditar que ellas estaban unidas en un mismo acuerdo. Se pusieron de acuerdo para ir a abrogar su causa, para ir a clamar por su causa. Y delante de Dios, algo que también meditaba en la Escritura, que se pusieron delante de estos líderes. También conocemos la historia que el mismo Satanás, el Señor lo reprenda, también se presenta siempre delante de Dios cuando habla en Job. Entonces me habla de un orden espiritual también. Cuando hay un orden espiritual, el Señor va a mover su mano a nuestro favor. Cuando nosotros estamos siempre en obediencia, en sujeción, en orden, vamos a ver la mano poderosa de Dios inmediatamente. Vamos a ver el respaldo de Dios. Vamos a ver cómo el Señor responde. Estas mujeres lograron que la respuesta venga inmediata hacia lo que ellos estaban clamando. De la misma manera, si nosotros somos esa iglesia, porque la mujer representa a la iglesia de Cristo, si somos esa iglesia obediente, esa iglesia que se sujeta a la palabra, esa iglesia que se sujeta a los hombres de Dios, que respeta, que honra, la honra trae honra. Va a honrarles el Señor. Todo aquel que honra a Jehová, el Señor lo va a honrar. Y estas mujeres fueron honradas. No solamente el Señor le concedió, no solamente el Señor le dijo, sí, lo que están diciendo estas mujeres es cierto, dijo el Señor. Entonces, denle en posesión. No solamente vamos a adquirir respuestas, vamos a adquirir también la benevolencia del Señor en su favor. Vamos a adquirir todas las cosas que anhelamos como hijos de Dios, como hijas de Dios. Entonces nos impacta tanto la actitud de estas mujeres, la mansedumbre de estas mujeres. Y como hablaba la pastora, tiene que ver mucho de la enseñanza de un padre, tiene que ver mucho de la enseñanza del sacerdote, tiene que ver mucho de la crianza. Entonces podemos ver 5 mujeres que ellas hicieron lo que un día su padre les cultivó. Es hermoso ver cómo las mujeres podemos reflejar el amor de Dios, cómo podemos manifestar la gracia que Dios ha puesto, y también saber que si tus papás, si tu mamá no tuvieron la oportunidad, no conocieron al Señor, pero a Dios a ti se te aparece en el camino de tu vida y comienzas a servirle al Señor, entonces tú comienzas a recibir y a conocer cuáles son los mandatos, los principios, cómo es la vida en Cristo, y comienzas a implantarlo en tus hijos y a enseñarles el temor a Jehová, a amarle, no obligarle, a amarle, a amarle. Enséñale a amar a tu Dios. Amemos a nuestro Dios, porque las cosas obligadas quizás vengan en algún momento si exigimos, pero no hay nada más hermoso que puede llenar tu corazón y que puede traer paz en el acuerdo. Es cuando vienen las cosas con amor. Es cuando yo digo, Señor, no me has regalado para tomarme un café. Tengo días que no voy a mi lugar favorito. Y entonces, paz, a los días, vamos a tomarnos un café. No se lo pedí a nadie, se lo pedí a Dios. Y Dios manifestó su gracia como Él quiso. Es un ejemplo de cómo poder tener el favor de Dios, cómo poder cubrir ciertas cosas en nosotros o restituir, pero sin llegar a tener conflictos. Porque la lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades que operan en las regiones celestes. La falta de conocimiento, la dureza o la estructura mental o ministerial también hace que quizás de pronto veamos injusticias en nuestro caminar en Cristo Jesús. Si no las vemos nosotros, vienen a apelar a nosotros en la injusticia. ¿Y cómo saber dar un buen consejo sin dañar? Sino que enseñar con respeto y con amor, a que no levanten su voz, a que no ofendan, a que no murmuren o que no dañen contra su prójimo. Primero su prójimo, que es lo más importante, y después los rangos y las jerarquías que Dios ha puesto. Hombres con mantos y con unción, mujeres con mantos y con unción que Dios ha dado para que puedan ministrar, les ha dado autoridad. Pero como seres humanos, todos vamos aprendiendo y nunca terminaremos de aprender. Por eso es importante mantener la honra. Y la honra no es solo que tú corras al altar o que vengan y prediquen y pongan una túnica, una capa, y que te digan, ay no, que cierra el pacto, que no sé qué, que la oración, que no, eso no. Hay honras.
que desatan gloria de Dios como ellas, que favorecieron aún a los que no tuvieron el valor de pararse enfrente y decir, mi primo murió, no tenía hijos, entonces yo necesito que tú, o yo quiero ver esa herencia. No lo hicieron 5 mujeres. Que esa lluvia de bendición y de gracia fue para toda esa tribu, para todo ese pueblo. Pastoras. Esa bendición, esa honra, es lo que ahora muy poco hay. Esa es la verdad, que muy poco hay esa honra. Gente dañando mantos proféticos, mantos pastorales, y se necesita así honra, que la gente que está alrededor de nosotros nos guarden las espaldas, sean de bendición, sean cada día que estén coberturándonos también. Necesitamos también gente así, gente de confianza, gente que y así mismo como honran, como lo fue Eliseo, honró a Elías, recibió doble porción. Entonces la honra desata bendición. La honra es en este tiempo primordial para todo. Así sea, pero porque en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. La honra desata aquella bendición. Amén. Y eso también es lo que se necesita. Estas mujeres honraron el manto de Moisés. Se sujetieron, se pusieron y digo, bueno, recibiremos lo que nos dirá. Y Moisés también honró a Dios, porque hubiese dicho, no, en estos tiempos ya no se escucha a la mujer, porque en esos tiempos, dicen que fueron las primeras 5 mujeres en estos tiempos que se vio esa gracia y ese favor que se desató sobre ellas. Entonces él fue sobre Dios y le dijo, bueno, y entonces todo esto significa honra, aun cuando honramos a Dios también eso habla bien de nosotros. Amén. Así es, qué importante poder honrar primero a Dios, ¿no? Que nosotros podamos obedecer la palabra. Nosotros honramos a Dios cumpliendo sus estatutos. Amén. A Dios le agrada tanto un hijo obediente, a Dios le agrada tanto que nosotros seamos como Jesús. Jesucristo fue hasta lo sumo obediente. Él se humilló. Él fue obediente en todas las cosas que el Señor le decía. Buscaba, sabemos por la Escritura, nuestro amado Jesucristo, al Padre desde muy temprano. Buscaba la dirección de su Padre. Entonces, de la misma manera, el Señor nos enseña a buscar su dirección. De esa manera, el Señor nos va a honrar porque seguimos su dirección, seguimos sus instrucciones, y a donde Él nos envíe vamos a hacerlo como Él nos manda. A donde Él nos envíe nosotros vamos a entrar y a poseer lo que nos dice. Muchas veces actuamos en nuestras fuerzas, muchas veces actuamos conforme a nuestra propia opinión y no conforme al Espíritu. Y el Señor está esperando que nosotros lo honremos también, que lo escuchemos a Él, porque en estos tiempos vemos en todo el mundo cómo la iglesia ya no camina bajo la decisión del Espíritu Santo, sino que conforme a lo que piensa. Pero Dios quiere una iglesia que le pueda honrar, que en estos tiempos nuevamente escuchemos su voz, que en estos tiempos nuevamente nos acerquemos ante Él, que nuevamente nos volvamos de todo el corazón, que lo podamos buscar para honrarlo con todo el corazón. Y amarás al Señor tu Dios, dice la Escritura, con todo el alma, con toda la mente, con todas las fuerzas. Entonces Dios busca una iglesia que le ame primero a Él. Una iglesia que le ame con todo el corazón, una iglesia que ame a su prójimo, como decía la pastora. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Son ordenanzas que el Señor pone en su Escritura, que no pasaron en esos tiempos, sino que también quiere que el Señor lo pongamos por obra. Que podamos también amar a nuestros padres. Hablamos también acerca de honra, que los hijos puedan amar a los padres para que nuestros días se alarguen sobre esta tierra, si no van a ser cortados. Vemos tanta generación hoy en día, el linaje que se levanta muchas veces la rebeldía, la rebelión físicamente en casa, o también las casas de Dios, casas espirituales, estamos corrigiéndolos por amor, pero muchas veces se levantan en rebeldía porque no entienden el amor de Dios, no entienden lo que el Señor quiere hacer. El Señor no quiere ver una generación caída, sino una generación firme que se levante. Y muchas veces es importante la corrección, la guianza, que podamos exhortar con amor, como nos anuncia su Escritura, que podamos nosotros
cultivar esa honra en casa, que podamos nosotros cultivar esa honra también en la casa de Dios, hacia los padres, hacia los siervos de Dios, para que no haya esos desliz, para que no haya esas equivocaciones. Mucha juventud vemos, el linaje que está delante de nosotros, que toma muchas veces malas decisiones, porque no escucharon a sus padres, porque no escucharon a sus líderes, a sus pastores, porque no escucharon muchas veces el consejo de aquel que un día pues les anunció ciertas cosas de parte de Dios. Entonces, qué importante poder enseñar a esta generación acerca de honra, de respeto, para que un día no perezcan, sino que pues puedan alcanzar la benevolencia del Señor. Así es, mis queridas pastoras, poder saber que en medio de esta historia encontramos también la administración de la gracia recibida, ¿no? Encontramos que estas mujeres recibieron el favor, pero que pensaba el pueblo, pensaba Moisés en que sigan heredando entre ellos mismos. Y ellas buscaron sus parientes, con ellos se casaron. Cuando nosotros tenemos un corazón sano, cuando Dios nos ha libertado, cuando entendemos que todo depende del reino y lo que Dios nos ha dado, nosotros estamos abiertos a ir a bendecir a nuestra parentela, a nuestra familia. Hablamos de iglesia, hablamos del mismo pueblo de Dios, hablamos de nuestros hermanos. Tenemos que administrar esta gracia con amor de Dios. Dejar a un lado esas costumbres y tradiciones que venimos, esos rudimentos que venimos, como decía Pablo, y abrirnos a la gracia y entender que Dios ha hecho a mi hermana, a mi hermano, a mi vecino, a su imagen y semejanza, que lo hizo como a mí, que me ama y que lo ama también a él y a ella. Poder entender que tenemos que ser la mano amiga y que llegar a acuerdos como llegamos a acuerdos para poder traer este mensaje. Hablamos qué tema vamos a dar y cada una trae una parte, un espacio, pero cada una está buscando del Señor para ver qué es lo que voy a dar y qué es lo que voy a soltar. Ser amigos del propósito. Abrir las puertas a aquellas personas que sabemos que vienen y que están. Hoy tenía una experiencia, me llamaba una pastora y me decía: pastora, ha venido una colombiana, una profeta colombiana. Le hicieron, entre comillas, agenda. Y la mujer estaba en el terminal, no le respondían los mensajes, no le respondían la llamada. Y entonces yo le digo: dile, mi casa es humilde. Y si en caso ella necesita venir por acá al sur, si tiene agenda por acá, pues que venga, que conmigo yo puedo por ahí estar con ella. Puede dormir en mi casa o puede estar. No la conocemos. Pero mientras le hacía una videollamada, mientras preparaba el tema, le digo: somos hermanas. Servimos a un reino. Aún pequeños detalles y pequeñas cosas que nosotros podemos compartir. A veces no es necesario ni siquiera tener las manos llenas de dinero. ¿Sabe qué necesita la gente? El amor de Dios. El amor de Dios, pastoras. El amor de Dios es grande y maravilloso con cada uno de nosotros. Amén. Dios está ahí con ese amor llenándonos cada día y así mismo demostrando ese amor de Dios que hay en nosotros, en los demás, en nuestros hijos, en nuestros amigos, en nuestros hermanos en Cristo, porque esa es la hermandad realmente. Así es. De amarse realmente. Así es. Queremos despedirnos con esta reflexión, que todo lo lleva al amor. Amén. Así es. El amor es tan grande, el amor es el que echa fuera el temor, dice la Escritura, que cubre multitud de faltas. Entonces ese amor es el amor de Dios. Cuando un día el Señor nos alcanzó, nos impactó su amor. Muchas veces, y cuento un poquito de mi testimonio, yo no me crié con un padre físicamente. Hubo separación desde cuando fue muy pequeña mi mamá y con mi papá, ¿no? Y muchas veces tenemos ese vacío en el corazón.
pero el único que lo puede llenar es nuestro Padre Celestial. El único que lo puede llenar es el Espíritu Santo cuando comienza a sellarnos. Muchas veces el ser humano busca un amor, busca llenar un vacío en los corazones, busca llenar con algo, ya sea con vicios, ya sea con mujeres, ya sea muchas veces con el dinero. Buscan llenar, buscan comprarse esto y sentirse bien o ser aceptados por las personas. Pero qué importante que nosotros anunciemos del amor de Dios. Ese amor puro que lo llena todo. Ese amor que aun cuando estamos casados aún sigue intacto. No se compara con el amor de un hombre. Es tan puro, es tan real, que si nosotros cultivamos ese amor en nuestras vidas, vamos a comenzar a impartir amor. Amor en las familias, amor en los hogares, amor en las casas de Dios, para que ese amor rompa las cadenas de aquellos que están atados. Solo el amor rompe las barreras, las estructuras de aquellos que están atados a situaciones difíciles, a situaciones que vemos en esta generación, en las familias. Gloria a Dios. Queridos amigos, tenemos tanto que compartir. Miren, esta historia casi pocas personas la pueden haber citado, nombrado a estas mujeres. Pero sin embargo, si nos vamos a desglosar y a profundizar, nos falta tiempo. Si hablamos de tantas maravillas de Dios, nos falta tiempo, pero todo tiene su hora y tenemos que despedirnos. Agradezco a nuestra amada pastora Vanesita. Qué gusto, y bueno, sé que seguiremos pudiendo tenerlas ustedes y compartir, mi querida pastora Kelly. Gracias por honrarnos y poder decir, aquí estoy para aportar. Vamos a despedirnos con un Dios te bendiga. Dios me lo bendiga grandemente. Gracias por la invitación, gracias a Dios. Y este ministerio sigue ensanchándose, llegándose a muchas mujeres que están necesitando de esa palabra viva de nuestro Padre Celestial. Que Dios sea fortaleciéndolas, que Dios sea llenándolas de ese amor y nos sigamos levantando como mujeres guerreras y esforzadas que somos. Así es, como mujeres para conquistar, como este lindo programa, ¿verdad? Diseñadas para conquistar. Diseñadas para conquistar. Estamos agradecidos con el Señor. Dios les bendiga acá a aquellos que nos están viendo esta hermosa mañana, y pues estamos muy contentas por compartir la palabra del Señor. Lo que un día hemos recibido por gracia, y también pues hacerlo por gracia. Amén. Queridos amigos, la próxima semana, si Cristo no viene y nos regala vida, continuamos con otro hermoso tema. Que Dios les bendiga y Dios les guarde.